porque ya somos 20. Bueno, nosotros hoy tenemos una película muy particular de este genial Martin Scorsese. Yo les agregué ahí abundante material, es junto con George Lucas, Spielberg, de los cuales son todos amigos, un gran y polifacético director de cine, de manera que él se considera no un simple, él ha hecho una diferencia. Un director es aquel que interpreta el guión con su mejor visión. Y un cineasta, que es lo que él se considera, pone su alma, su corazón, su visión, su parte interna, su vida entera dentro de una película. Y esto creo que es lo que mejor define a Martin Scorsese, su compromiso total, que ya viene desde muy chiquito, desde su origen étnico y de inmigrante en Estados Unidos, y toda su historia personal tiene mucho que ver, como en mucho, de la generación cinéfila, ¿no? De esta que comenzaron todos en la década del 60, en estas escuelas de cine recién creadas y que se formaron mucho intelectualmente. Contaba a Martín Scorsese que su familia no era muy lectora, a pesar de que él había accedido a la universidad, y que algunos libros, muy pocos, como uno de Joyce, recuerdo haber leído, que no era el Ulises, y otros le habían impresionado, pero que tenían una gran formación cinematográfica y que eran gente muy preparada. Yo les preparé aquí, para ir más o menos haciendo un orden estructurado. A ver. ¿Me podés dar el mando, Nico? Que no lo tengo. Sí, sí, me había olvidado ahí. Dale, Listo. a ver ahora sí. Bueno, vamos a ir por orden. Vamos a empezar a hablar un poquito de Denis Lehane, no sé si lo pronuncio bien. Denis Lehane, que es el autor, acá tenemos una foto de él, que trabaja sobre el género policial y de novela negra. Ustedes saben la especificidad que hay entre un policial de enigma y una novela negra. El policial de enigma es el creado al principio por Edgar Allan Poe, por Arthur Conan Doyle, el que practicó Borges junto con Bioy Casares, con el apodo de Adolfo Augusto Domecq, el que hacía Agatha Christie, en el cual hay un detective generalmente aficionado, que no pertenece a las fuerzas policiales, que es muy inteligente, que es muy hermético, y que descubre, a través de su inteligencia y por el análisis de las pistas, va descubriendo el enigma de quién fue el autor del crimen, sea cualquier crimen, un asesinato, un robo, un hurto, una estafa, un crimen en general. Y siempre la historia empieza al revés. Empieza por el crimen y luego continúa por la investigación del crimen. Esto en un policial de enigma común, ¿no? Pero a partir de la década del 20, visto las vicisitudes políticas, económicas, sociales, que trajo la Primera Guerra en particular, imagínense esta época entre guerras, la depresión del 30, varios países devastados, y luego la Segunda Guerra Mundial, trajo otros intereses entre los cultores de las novelas policiales, que eran menospreciados por sus pares, por la academia lo consideraba siempre un género menor. Y apareció esta novela negra o policial negro, que traía y que trae muchos componentes de la situación política, social, de la pobreza, de la drogadicción, del tráfico de drogas, del tráfico de armas, de la trata
de mujeres en general o de cuestiones totalmente ilegales. Además, ya pasó de ser un policial de enigma, donde empiezan a figurar los gobiernos de distintos países, las situaciones de las clases más pobres. De alguna manera, el policial de enigma involucraba una población más aristocrática, que era a quien le robaban las joyas, ¿no? O una población de clase media. Acá aparecen las clases más pobres y aparecen situaciones que tienen que ver con delitos de alguna manera políticos, económicos, y la relación que tienen los gobiernos con el AMPA, ¿sí? Las ilegalidades policíacas, los buenos y los malos policías, y es realmente de una gran crítica social, y aparece la violencia, que en los policiales de enigma, fíjense que tengan cerrado el micrófono, en el policial de enigma no aparecía la violencia, para nada, todo era una historia de guante blanco. No había violencias, salvo en el crimen cometido, que muchas veces era sin violencia, ¿sí? O sin sangre a la vista. En cambio, en estas películas de novela negra o películas noir, porque empezaron a tener influencias posteriormente de la Nouvelle Vague y del neorrealismo italiano, las películas noir, que significa negro en francés, empezaron a trabajar con grandes dosis de violencia, con escenas de mucha sangre, que se veía mucha sangre, muchas heridas, muchos cortes, muchas escenas como hemos visto y comentaremos en esta película, donde hay muchos golpes, mucha violencia, mucha sangre, muchas descuartizaciones, pedazos de cuerpos, que esto se empezó a transformar en lo que se llamó gore, o gore, que era también mostrar en escena todas estas cuestiones de, yo diría, de la salsa de tomates, de exceso de cortes, de sangre. Y nos encontramos con este escritor nacido en 1965, o sea, muy joven para la época en que se hizo esta película. Piensen que esta película es del 2010, de una época cuando ya lo encontramos a un Martin Scorsese, una persona mayor, que había pasado por una cinematografía muy amplia de suspenso, de terror, de crítica social, de crítica económica, hasta de western, de películas musicales. Había incursionado por muchos géneros y le había ido bien y le había ido muy mal en muchas oportunidades, cuestiones que vamos a ver. Y este escritor, nacido en Boston, Massachusetts, saben que es un lugar muy particular del este, y justamente esto ocurre, la historia ocurre cerca de Boston, en una isla que está frente a la bahía de Boston, y muchas de sus novelas, 5 de sus novelas, fueron llevadas al cine, como Río Místico, por ejemplo, que fue la más famosa, y La Isla Siniestra, que es esta, Shooter Island, ¿no? Y también tiene de común con Martin Scorsese, de que a pesar que él es de ascendencia irlandesa, por eso en Río Místico creo que se ve muy bien el conflicto entre los inmigrantes irlandeses y de otras etnias, tiene, porque es un muchacho joven, una gran práctica católica, ¿no? Resalta mucho el peso de la religión católica de la misma manera que lo hace Martin Scorsese.
Bueno, y acá yo les puse, ven, un montón de datos para que ustedes puedan leer si así lo desean. Ven que acá hay unas escenas de Río Místico, acá hay una escena de Shooter Island, la Isla Siniestra, que aquí da como único comentario Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio como protagonista, llevó a la pantalla esta novela de intriga criminal centrada en la localización en una isla remota, no tan remota porque quedaba a 18 kilómetros nada más de Boston, de una mujer escapada de un sanatorio psiquiátrico. Y aquí les puse, ven, muchos datos que ahora los voy a sacar de Denis Lehane. Luego quería mostrarles, esperen, de Martin Scorsese, esperen, la novela, ahora para ir en cierto orden, la novela, algunos datos de la novela. La novela es realmente, dice, esperen que yo busqué, que marqué en amarillo, que veo, no sé si quedó o no quedó, si se grabó, se ve que no se grabó, algunos datos sobre el argumento. El argumento, ¿sí? Para los que no lo han podido leer, les voy a leer un breve resumen. ¿Ven cómo está acá? Se los marco en amarillo, que hay un resumen. Dice, verano de 1954, el agente federal Teddy Daniels... No se ve, no, en la pantalla no se ve. Bueno, ahí voy. Gracias, Emma. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, dentro de todo lo que les agregué acá, que les agregué de distintos sitios, resúmenes o comentarios, pero el análisis de la película después les puse muchísimos a favor y en contra, para que vean los de grandes, de importantes críticos de cine, a quienes les gustó y a quienes no les gustó, y los motivos por los cuales no les gustó, para que ustedes vean todo, lo bueno y lo malo que se dice de una película, que es considerada no de las mejores de Martin Scorsese. Verano de 1954, piense que estamos unos años después de la Segunda Guerra Mundial, en que los que participan de los dos detectives han participado en la Segunda Guerra Mundial, plena época del macartismo en Estados Unidos, plena época de persecución de los comunistas, y particularmente en el cine también, que muchos los habían prohibido filmar o actuar, una durísima época, que hay una excelente película que trata del macartismo, ahora no me voy a acordar el nombre, si alguno la recuerda, hay una excelente película que trata sobre esa época. ¿Selig será? Mira, es una en que muestra... La de Woody Allen. No. Es una película más o menos de suspenso, donde muestran a un director que es acusado y lo muestran en el juicio con McCarthy. Y cómo al final lo pierde, ¿no? Durísima película, pero que me gustó muchísimo. Yo ahora no me voy a acordar del nombre, pero para que veamos en qué época nos estamos refiriendo. Una época en que la Shoah, o sea, en la matanza de judíos, entre otros, de Hitler, todavía estaba muy marcada. Los experimentos soviéticos que había hecho Stalin en los gulags, como los experimentos de Mengele, genéticos, también estaban en el comentario de todos, y había una asociación norteamericana anticomunista, ¿sí? Entonces, dentro de ese marco es que tenemos que entender también esta novela policial. Y dice, el agente federal Teddy
Teddy Daniels llega a Shooter Island, no sé si la pronuncio bien, isla en la que está ubicado el hospital Ashcliff, un centro penitenciario para enfermos mentales, pero para enfermos mentales que son criminales, que son muy violentos, ¿sí? Por eso no pueden estar en un hospital mental común. Junto con su compañero Chuck Aule, se propone encontrar a una paciente desaparecida, una asesina llamada Rachel Solando, a medida que un huracán azota la isla. No obstante, nada es lo que parece en el hospital Ashcliff, y Teddy Daniels tampoco. ¿Ha ido hasta allí para encontrar a una paciente desaparecida? ¿O le han enviado para investigar los rumores acerca de los radicales métodos psiquiátricos que se utilizan en esta institución? Unos médicos que posiblemente incluyen la experimentación con drogas, pruebas quirúrgicas terribles, contraataques mortales en la guerra encubierta en contra de los lavados de cerebro soviéticos. Y bueno, se basa en esta película. Hay muchos datos en esta novela de más de 300 páginas que obviamente fueron omitidos en la película. Acá hay un detalle de cuestiones fundamentales que no están incluidas en la película, que en la película están mucho más acotadas, y eso que la película dura 2 horas y media, así que imagínense si colocaban todos los detalles de los que habla. Es una novela, les hago el comentario para los que no han podido leerla, es una novela muy extensa, muy detallada, escrita en tercera persona por un narrador omnisciente pero que narra desde el punto de vista de Ted Daniels. O sea, ustedes saben que además del narrador está el punto de vista del narrador. El narrador solo sabe lo que ve Ted Daniels y se pregunta lo que Ted Daniels se pregunta, protagonizado en este caso por Leonardo DiCaprio, que a mí me pareció una muy buena actuación, aunque hay algunas críticas que leí que la película era mala, que no estaba muy bien actuada, que no es la mejor actuación de Leonardo DiCaprio, que debió ponerle más intensidad al dolor del cual era objeto. Bueno, que había algunas escenas que eran predecibles, que el final, le digo las críticas malas, que el final no se corresponde con con la historia, que es como una vuelta, da una coda demasiado naif a la historia, pero que también yo le encontré vínculos con, ahora se me van a ir los nombres, Sexto Sentido y ¿cómo se llama la otra de la familia? Excelente, que la vi tanto con los chicos, La Isla no. Los otros, que me parecieron excelentes películas, Los Otros y Sexto Sentido. Un poco el final tiene esa impronta. Bueno, en esta novela va detallando hasta con exceso todo esto que desde el punto de vista de Ted Daniels, cuál es su vida, cuál es la historia de su mujer, cómo es que su mujer murió en un incendio por el humo, o sea, no sufrió. No habla tanto de las alucinaciones, porque en realidad sí las muestra como sueños alucinados, pero en la película me parece que están mejor logrados, porque una cosa es el lenguaje fílmico que puede valerse de imágenes y de música, una música muy adecuada me pareció, que en la novela que lo tiene que explicar por escrito. En la novela también es muy extensa y ahonda en detalles mínimos, en detalles, por ejemplo, hablar de las manos de Chuck, que Teddy desconfía porque son manos pequeñas y blancas, y que después descubre por qué le parecían extrañas hacia el final de la novela, porque no eran manos
de un policía, sino manos de un médico. Y así va descubriendo cosas que no muestran en la película, detalles que a él le llaman la atención, en cuanto, con una gran descripción de la isla, de los distintos aspectos geográficos de la isla y del mar. Hay escenas en las cuales él va a buscar objetos y no figuran. Hay escenas en la novela en donde van encontrando en el camino agrupaciones de piedras y él, que es un experto en descifrar códigos, y ahí me hace acordar a Una mente brillante, ¿no? Que justamente descubría códigos. Hay muchas citas en esta película, hay muchas citas y muchos homenajes a los directores preferidos de Martin Scorsese, que no figuran, y como va descubriendo pistas a través de montículos de piedra cuya numeración las aparea con el orden de las letras en cada número. Y entonces fabrica mensajes, Teddy Daniels. En una oportunidad, en la novela muestra que él baja del acantilado para ver un montículo de piedras y contar las piedras y ver qué mensaje traen, y él siempre les adjudica un mensaje. Hay ciertas escenas que no están, pero que no hacen mella en la película, ¿sí? No hacen mella en la película, que corresponde bastante parejamente a lo que el argumento de la novela propone, a pesar de que hay unas cuantas omisiones, obviamente. Esperen que acá creo que tengo, a ver, dice Grace, el guionista que fue rescatado fue Kirk Douglas, que nunca le daba trabajo, que cuando nadie le daba trabajo. Culpable por sospecha, creo que la película, creo que sí. Creo que es culpable por sospecha la película esta. Les voy a mostrar ahora sobre Martin, sobre la... esperen, el análisis de... Esperen, acá está. No sé si lo ven. ¿Ven que dice Shooter Island, película, análisis, crítica? Bueno, acá, este es un documento muy largo porque incluí muchas críticas. De página 12 hay dos, una que está a favor y una que está totalmente en contra. Una que dice, aún con sus errores, una película exuberante, escrita acá está, por Luciano Monteagudo, y que luego, más adelante, tenemos por Rosario 12, o sea, por el mismo periódico, Emilio Belón hace una crítica totalmente opuesta y le contesta a la anterior y dice que es muy mala, muy mala. Hay una serie de evaluaciones que son muy interesantes. Hay una autora, Aranza Costa, que pone como título las palabras finales, muy importantes, me parece, una de los mejores diálogos, digamos, o de la película. Dice, vivir como un monstruo o morir como un buen hombre, ¿no? Y hace un análisis de la película también, y las que le quería leer, también está de Antonio Méndez, a ver si me la marcó, de Marta Catalán, pero hay una, que a ver si me la marcó en amarillo, que yo le quería, ven, Shutter Island, un retorcido juego, ven que los mismos títulos
de Juan Luis Caviaro, que cada uno da una visión. Ven este Shutter Island de lo peor de Scorsese, dicen, por Alberto Abuin, y creo que era la última de Buckley. A ver, esta la quería leer, no salió el amarillo, no me grabó el amarillo. Bueno, de Diego Buckley, que lo deben conocer porque es un crítico argentino. Bueno, y dice aquí, ¿no? Para leerles una nada más, ¿sí? Una crítica. El realizador de Taxi Driver, Toro Salvaje, Buenos Muchachos, Casino y Los Infiltrados, que fueron su conjunto de películas muy famosas, además de una veintena de películas que hizo, muchos documentales, combina el cine noir, el terror clase B, como este terror de la matanza de la mujer, que le clava en el estómago, que le pega un tiro y que en una oportunidad muestra la espalda vacía de la mujer cuando la abraza, sería la parte del terror de clase B, el género fantástico, el melodrama romántico, porque hay un amor eterno y jugado, y un enamoramiento profundo por su mujer, y el thriller psicológico en esta alucinatoria y pesadillesca transposición de la novela del cotizado Denis Lehane, autor también de los relatos que inspiraron Río Místico, de Clint Eastwood, y Desapareció una noche, de Ben Affleck, sobre dos agentes del FBI, Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo, que en 1954 viajan a la isla del título para investigar un oscuro y misterioso caso en el neuropsiquiátrico del lugar. La isla siniestra, bueno, acá están los nombres propios de una ficha, que la vamos a dejar, vamos a ir a los datos que nos interesan, a las opiniones. Perturbadora, ominosa, pesadillesca y surreal son los adjetivos que mejor definen a esta transposición de la novela de Denis Lehane. Dice, estos dos agentes que viajan a la isla siniestra para investigar un caso y tras quedar varados allí a causa de un huracán, descubrirán, y nosotros con ellos, que nada es lo que parece. Con una estética propia del cine noir y elementos que remiten al terror clase B, como una escena con miles de ratas, ¿vieron esa escena en el que él baja para ver lo que le parece ser el cadáver de su compañero Chuck y en realidad es un pedazo de plástico adosado a la roca? Cuando quiere subir se encuentra que es la hora en que salen las ratas. Eso está muy descrito en la novela y lleva varias páginas, la descripción de las ratas, pero acá lo hacen a la manera que me hace acordar a Nosferatu cuando pone una plancha caliente y de repente le salen todas las ratas de adentro del ataúd. Acá hace una escena similar, porque también tiene mucho del expresionismo alemán, del neorrealismo italiano, a quienes él amaba también por una cuestión de nacionalidad. Él se considera un ítalo-americano total, y de la Nouvelle Vague. Al género fantástico al cual encontramos hechos inexplicables, como él no los puede, que es lo que él busca, hechos a los cuales no les encuentra explicación, al melodrama romántico y al thriller psicológico. La película propone una compleja y cambiante trama en la que se cuelan desde una sangrienta tragedia familiar hasta experimentos con pacientes esquizofrénicos, pasando por los efectos de una tormenta bíblica, que en algún momento hay un personaje extraño que le dice que esa tormenta
es como la violencia de Dios que azota el lugar, y hasta vestigios del nazismo y del exterminio en los campos de concentración, alucinación que es reiterada, que la muestran reiteradamente en las escenas. Con un amplio despliegue de efectos visuales, una banda sonora ampulosa y un relato recargado con largos flashbacks, que son los de la vida anterior, la vida vivida por Teddy Daniels, alucinaciones, apariciones y un tono fantasmagórico, Martin Scorsese entrega un film tan atrapante como desconcertante y polémico. ¿Por qué polémico? Porque el film y la novela, claro, propone en su segunda mitad una brusca mutación en su tono, una vuelta de tuerca con cambio de punto de vista. Esperen, porque le di el ingreso a Norma y entonces me desubiqué. Incluido que resignifica todo el relato, nos cambia toda la visión al espectador de lo que creíamos un complot, de lo que intuíamos como un complot médico gubernamental, de crear zombies obedientes al Estado, de la manera de Mengele o de la manera de Stalin, que es lo que supone este policía, en la boca de un desconocido senador que la novela cuenta que viene de pocos votos y de un lugar muy pequeño que no tenía mucha incidencia en el Senado, este senador con el cual habla y que le cuenta estas historias. Así quedan justificadas o injustificadas, depende cómo se mire, todas las experiencias límite por las que ha atravesado el personaje de DiCaprio hasta entonces. Dice que este giro inesperado a algunos les gusta y a otros no les gusta nada. Más allá de este vuelta a la fuerza de la película, dice, son indiscutibles la potencia, el talento y la maestría formal del cine del director Scorsese, y vuelve a nombrar sus películas más famosas. Tampoco faltan, como en toda película de este paradigma de la cinefilia, múltiples referencias y homenajes. Desde los films de la dupla Jacques Tourneur, Val Lewton, hasta Delirio de Pasiones, Shock Corridor de Sam Fuller, por nombrar solo algunos. Pero dice que opina que el cine de los 70 y de los 80 de Scorsese era más visceral y menos pomposo. Se nota, dice, la elección y el uso experimental y vanguardista de gran cantidad de sonidos tomados, mezclados y superpuestos, de diversas composiciones sinfónicas, pero indudablemente creo que la música de Krzysztof Penderecki, que da el comienzo y gran parte de la película, además de una sinfonía de Mahler, son fundamentales. Dice que es una película interesante, desafiante, provocadora, pero además podemos decir que hay muchas influencias de Hitchcock, de Orson Welles. Pensemos en Psicosis, pensemos en Orson Welles y su película Hasta en el Ciudadano Kane, que hay algunas escenas en Rosewood que son dramáticas. Hay una escena paradigmática en El Ciudadano Kane, que van a la casa Rosewood, no sé si se acuerdan, y lo entrevistan y está en un clima medio fantasmagórico dentro de esa casa. De la Nouvelle Vague, de la cuestión psicológica, del thriller psicológico, del problema de la identidad, porque ahí lo que se juega es la identidad y el doble, ¿no es cierto?, en este personaje que es a la vez dos personas, y que los enigmas y los códigos
son simulaciones de esta doble identidad de la que padece. Me gustaría, si a ustedes les parece bien, mostrar ahora, esperen que llegue, ahí. Yo incluí dos videos que me parecieron muy interesantes para que en lugar de hablar de la vida de Scorsese, que es muy interesante, que la veamos en video, para que yo no hablar tanto, porque canse y porque no tiene la misma gracia que un video, cómo muestran unas escenas la infancia de Martin Scorsese, la adolescencia y cuáles fueron sus influencias, sus amigos, cómo se jugaron con él. Y esta dura 10 minutos. A ver. Obviemos. En 1942, ahí está. La Segunda Guerra Mundial se encuentra en pleno desarrollo. ¿La ven bien? Pero a pesar de ello, el cine continuaba. Ese mismo año, grandes hitos en la historia del séptimo arte, como el estreno de Bambi, el triunfo en los Oscars de La señora Miniver de Billy Wilder y el estreno de una de las cintas más importantes de la historia como fue Casablanca. Y el 17 de noviembre de ese mismo año nace en el barrio de Queens, Nueva York, el segundo hijo del matrimonio italoamericano conformado por Charles y Catherine. Ese niño llevaría el nombre de Martin Charles Scorsese. Nieto de inmigrantes italianos, Martin Scorsese se mudó cuando aún era un niño al barrio de Little Italy en Manhattan, donde sus padres trabajaban en una empresa textil e intentaban construir una carrera como actores. Aparte de su herencia italiana y haber crecido en un ámbito artístico, los otros aspectos que marcaron la infancia de Scorsese fueron el fuerte catolicismo de su familia y los problemas respiratorios que le generaron asma de niño. Debido a esta enfermedad, Scorsese no pudo realizar deportes ni jugar con otros niños de la escuela, por lo que ir al cine junto con su familia se convirtió en su principal distracción. Duelo al Sol de 1946 fue la primera película que vio en cines y la que inició su amor por el séptimo arte, especialmente por los dramas épicos como El Cid de Anthony Mann o Tierra de Faraones de Howard Hawks. En los años donde muy poca gente tenía televisores y donde solo se veía cine en las salas, el joven Martin Scorsese logra conseguir un proyector portátil y alquila constantemente una copia de The Tales of Hoffman que mira una y otra vez. Durante los años de posguerra, el cine sufre un cambio que permite el nacimiento de la Nouvelle Vague francesa y, más importante para Scorsese, el neorrealismo italiano. Como descendiente de ese país, él se encuentra muy atraído por las películas de los directores Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Federico Fellini y, sobre todo, Roberto Rossellini. Fascinado por este nuevo lenguaje, Scorsese toma la decisión de abandonar su idea de convertirse en un sacerdote católico para ingresar a la Escuela de Arte de Nueva York. Ahí realizó 3 cortometrajes, siendo The Big Shave el más conocido que realizó en 1967. Este corto presentaba a un hombre que se afeita la barba en un impecable baño y continúa afeitándose hasta mutilarse a sí mismo. Muchos vieron en el corto una crítica a la guerra de Vietnam y al sentimiento autodestructivo que ésta provocaba en el pueblo norteamericano. El corto presentaba una gran puesta en escena y un uso muy preciso del montaje y la musicalización, además de un fuerte impacto que provocó la violencia del material en esos años. En 1965, Scorsese comenzó a filmar un cortometraje llamado Bring on the Dancing Girls, o Traigan a las bailarinas, sobre un joven apodado J.R. y su grupo de amigos. Scorsese fue filmando distintas escenas a lo largo de los años y la idea del cortometraje fue sufriendo distintos cambios a medida que se iba realizando. El material tomó varias direcciones y en 1967 el director le agregó un romance para el protagonista que le dio a su proyecto la duración adecuada para convertirse en un largometraje. Scorsese cambió el título de su película por I Call First. Ese mismo año, el film se estrena en el Festival de Cine de Chicago y al año siguiente, el productor de películas de explotación, Joseph Brenner, le comenta a Scorsese que quiere comprar la película para su exhibición, siempre y cuando se introdujera alguna escena de sexo para hacerla más picante. Scorsese acepta y filma una nueva escena bastante gráfica que logra introducir en la historia como una fantasía erótica del protagonista. Scorsese estrena su primera película con el título Who's That Knocking at My Door, un proyecto en el que lo acompañaron 2 personas que serían muy importantes en toda su carrera, el actor Harvey Keitel y la editora Thelma Schoonmaker. Después de terminar esa cinta, el director consigue trabajo en la industria como asistente de dirección y montajista.
También realiza diferentes tareas dentro de la productora de Roger Corman dedicada a las películas de bajo presupuesto y de clase B. Boxcar Bertha fue la segunda película de Scorsese realizada por encargo de esta productora. Esta cinta cuenta la historia vagamente basada en hechos reales de una pareja de delincuentes y amantes que se convierten en fugitivos durante los años de la Gran Depresión. Si bien esta película no representa para Scorsese un gran paso en su carrera, trabajar para la productora de Corman le permite conocer a otros jóvenes cineastas que también estaban haciendo sus primeros trabajos allí. El realizador comienza a juntarse con estos jóvenes y entablan una buena amistad basada en el amor que todos tenían por el cine. Este particular grupo estaba conformado por Brian De Palma, Francis Ford Coppola, George Lucas y Steven Spielberg. Scorsese también conoció en esos años al ya reconocido actor y director John Cassavetes, quien con películas como Shadows, Faces y Husbands había comenzado a experimentar con nuevas formas de narración y con un cine realizado en forma totalmente independiente. Scorsese y el grupo de futuros grandes directores de cine tenían a Cassavetes como uno de sus grandes maestros. Para su siguiente película, Scorsese quería contar una historia basada en sus años de juventud, una película que mostrara cómo era ser joven en los barrios de Nueva York, controlados por matones y mafiosos, y que fuera una secuela espiritual de su primera película. Roger Corman había aconsejado a Scorsese filmar películas con poco dinero, en poco tiempo, y siempre hacerlas entretenidas para el público, de modo que aseguraran su éxito en taquilla. Corman se interesó en el nuevo proyecto de Scorsese llamado Season of the Witch y le dijo que él mismo le daría $500,000 para realizarla siempre y cuando el casting fuera conformado solo por actores afroamericanos. En esa época, el subgénero de Blaxploitation, destinado específicamente a la comunidad negra de Estados Unidos, estaba teniendo un éxito avasallante. Pero antes de que comenzara la producción, Scorsese recibió un consejo revelador del mismísimo John Cassavetes. El director se acercó y con mucha sinceridad le dijo: pasaste un año entero con tu anterior película y es una porquería. Eres mucho mejor que las personas que hacen este tipo de cine. No te metas en el mercado de la explotación, intenta hacer algo diferente. Algo como tu primera película. Tienes que hacer tus películas, no las de otros. Por suerte para todos, Scorsese siguió el consejo de Cassavetes y no aceptó la oferta de Corman. Logró conseguir el financiamiento con otros productores y la distribución en cines por parte de Warner Brothers. La película recibió el título de Mean Streets y Harvey Keitel estaba asegurado como uno de los protagonistas. Para conseguir al coprotagonista, Scorsese le pidió ayuda a Brian De Palma, que le recomendó un actor joven y poco conocido llamado Robert De Niro. Mean Streets relata la historia de Charlie y su intento de ascender en una pequeña organización en la ciudad de Nueva York. Esto se verá dificultado cuando su mejor amigo, el personaje interpretado por Robert De Niro, empieza a tener problemas con esta suerte de mafia a la que Charlie desea pertenecer. La cinta fue muy alabada y si bien es una película temprana de su director, ya se ven en ella ciertas características que se volverían marcas de autor, como el uso de la violencia, los diálogos ingeniosos, una impecable selección musical y un uso del montaje fuera de los estándares de ese tiempo. La identidad italoamericana, la forma del crimen moderno, la amistad, la traición y los conceptos religiosos de fe, culpa y redención son temas que están presentes en la película y que también serán recurrentes en todas sus primeras producciones. Mean Streets se estrenó en 1973, el mismo año donde George Lucas estrenó American Graffiti y otras grandes obras hicieron su aparición como Badlands, El Golpe y El Exorcista. Tras el enorme éxito que tuvo El Exorcista, la actriz Ellen Burstyn se interesó en realizar un drama realista sobre una mujer y madre soltera de espíritu fuerte y decidida en salir adelante ante cualquier adversidad. El guión de Alice ya no vive aquí tenía todo lo que la actriz buscaba, y cuando empezó a buscar un director para el proyecto, llegó a Francis Ford Coppola. Coppola rechazó la oferta, pero le dijo a la actriz que considerara a Martin Scorsese. A pesar de que Burstyn quedó encantada con Mean Streets, tenía sus dudas con el joven director. Ella le preguntó a Scorsese qué sabía de las mujeres, a lo que este sin dudar respondió: nada, pero me gustaría aprender. Luego de esa respuesta, las dudas de la actriz desaparecieron y confió ciegamente en Scorsese para dirigirla. Además está decir que el film tuvo un gran recibimiento del público y unas críticas tan favorables que al año siguiente Ellen Burstyn ganó el premio Oscar como mejor actriz. Con cada una de estas 4 películas, Martin Scorsese fue creando un estilo propio y una visión personal sobre los temas que le interesaban. Las buenas críticas que recibieron estos trabajos le dieron al director el prestigio de ser uno de los realizadores jóvenes más importantes de aquella época. Parecería que nada podría mejorar en la carrera de Scorsese hasta que fue elegido para llevar a la gran pantalla un guión de Paul Schrader que contaba la historia de un taxista con problemas psicológicos que planea por su cuenta limpiar la ciudad de todos los criminales que se va encontrando. Con Robert De Niro como protagonista, Scorsese realizó en 1974 la que sería su primera obra maestra titulada Taxi Driver.
Esta película fue la que catapultó al director neoyorquino al éxito que aún conserva y que se va reafirmando con películas como Toro Salvaje, Buenos Muchachos, Casino y El Lobo de Wall Street. Martin Scorsese pudo haber sido sacerdote, pero el amor por el cine lo llevó por un camino diferente en donde la religión sería uno de los temas principales de su obra. Podría haber seguido el camino de Roger Corman, filmando muchas películas y ganando mucho dinero con cintas menores, pero prefirió hacer las cosas que él quería. Eso lo llevó a filmar policiales, dramas, comedias, musicales, películas infantiles, épicas historias, biografías y remakes de películas norteamericanas y chinas. Pero si no hubiese tenido a Corman como jefe, nunca habría conocido a los amigos con los que trabajó en toda su carrera y quienes serían los encargados de entregarle el Oscar en 2006 a Mejor Director por la película Los Infiltrados. Si no hubiese tenido asma, quizás habría jugado de niño con el pequeño Robert De Niro, que sorprendentemente vivía a solo unas calles de la casa de Scorsese. Sin embargo, el destino tenía previsto que se conocieran muchos años después y juntos hicieran 8 grandes películas. La vida y la carrera de Martin Scorsese podría haber sido muy diferente, pero ser fiel a sus ideas fue lo que le permitió convertirse en quien es hoy en día, uno de los cineastas norteamericanos más importantes de la historia. Director de largometrajes, series, documentales, videoclips, historiador cinematográfico y creador de una de las fundaciones que más ha trabajado por la preservación del cine en formato fílmico. Martin Scorsese es más que un director de cine. Es una persona que ha vivido toda su vida para el cine que le gusta hacer, para el cine de sus amigos y colegas y para el cine que a él le gusta ver, el del pasado y el de ahora. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video. Bueno, ¿qué les pareció este súper resumido video de la vida de Scorsese, de sus intenciones? Bueno, me pareció muy gráfico, muy breve, iba a mil, ¿no? Iba a mil contando las historias de Scorsese. Hay otro video que les agregué, pero este tiene 25 minutos o 20. No sé, díganme ustedes si quieren verlo, que ahonda con mayor detalle en el estilo de Scorsese. ¿Sí? Que díganme ustedes si lo vemos o si nos ponemos a conversar de la película. El otro video es muy interesante, a ver, Roberto, los que son más cinéfilos, si prefieren que coloque este video, hay un micrófono abierto, sí, Roberto, lo notaba. A ver, ¿quién lo tiene abierto? Norma. Norma, si podés apagar tu micrófono. Normita Guigna. Porque está haciendo ruido. Entonces mi propuesta es o ver ese video que ahonda profundamente, o yo les voy comentando algunas otras cuestiones y empezamos con las intervenciones de ustedes, que ya saben siempre que las aguardo con mucha ansiedad. Díganme si quieren ver este video or not. Esther, está apagado, no sé por qué hace ruido. Ah, mira, porque acá figura prendido. Acá sí, figura ahora prendido. Lo prendí para decirte, pero claro, lo vuelvo a apagar. Claro. No sé, a lo mejor, a ver si tengo a alguien del otro lado. No, ya está. Bueno, ¿prefieren ver ese video o pasamos directamente a los comentarios? Qué voces calladas, alguno que me diga algo. ¿Qué prefieren? Esther, si estamos acotados al horario de las 10 de la mañana, me parece, digamos, más práctico que comentemos, porque perfecto. 25 minutos nos va a apretar mucho en el tiempo. Perfecto. En mi opinión, está sujeto a lo que digan el resto. Sí. Perfecto, yo también estaba pensando eso, por eso les daba la opción, porque nos va a quitar mucho tiempo. Yo voy a agregar algunos elementos que me parecen importantes que no se han dicho hasta ahora. Es que esta película en particular, además de ser un homenaje a estos grandes directores y tener en cuenta las citas de otras películas, como las que algunas hemos mencionado, también este clima opresivo y sin salida y de encierro tiene mucho de kafkiano en el proceso. Vieron que en el proceso
Kafka cuenta que está encerrado en un lugar de justicia, como en un palacio de justicia, va por corredores que nunca lo llevan a ningún lugar, nadie le dice por qué, de qué lo acusan, por qué está procesado, en un ámbito dictatorial y autoritario, donde se supone que le van a hacer el malo, que lo van a acusar y la condena va a ser terrible, pero nunca está dicho. Este clima kafkiano también se desenvuelve en la película en la forma en que buscan a esta mujer que aparentemente ha desaparecido, pero él intuye que nadie le quiere decir nada, que todos repiten un mismo guión aprendido y obligado, tanto los dos médicos, el doctor Clown, que es el principal, excelentemente protagonizado, y ahora se me fue el nombre, por este excelente actor que realmente es maravilloso, y por el otro actor alemán como segundo rol de médico, aquel que encuentra en sus fastuosas viviendas escuchando a Mahler, ¿no es cierto? Y eso también le recuerda los campos de concentración. Hay este clima ominoso que cada vez se le pone más turbio, porque bueno, una vez que ya han encontrado a la supuesta enferma que ha matado a sus 3 hijos, y que aparece en un tono paradojalmente entre seductor cuando le dice tú eres mi Jim y después lo rechaza. Hay una escena ahí que produce confusión al mismo protagonista. Sí, Raúl, ¿querés decir algo? No. Y por otra parte, estos... Ben Kingsley y Max von Sydow, respectivamente. Sí, gracias. Gracias. Ustedes saben que en un momento a mí el alemán se me cuela por ahí. No porque no los conozca, sino porque en la ansiedad de hablar y de decir muchas cosas que quiero comentarles, se me pasan los nombres. Excelentes grupo de actores, realmente. Y cómo nosotros vamos descubriendo que quizás hay otra realidad a medida que va transcurriendo la película. Por lo menos encontramos que hay una historia muy dolorosa detrás del protagonista, pero aparece la duda de que hay un expresidiario que ha sido internado y luego ha salido, después de un año, el protagonista comenta que ha salido y que el senador le ha contado, supone que tiene una amistad con un senador, como ya les decía, de poca importancia, que le ha comentado y lo ha mandado a la isla a averiguar qué pasa, si realmente están haciendo estos experimentos de trepanación de cerebro a través de los ojos para crear lo que él dice en un momento en la película, fantasmas o zombies desprovistos de sentimientos y de dolor, que respondan como un ejército, como quería Mengele, o como pretendía Stalin, o como los norteamericanos suponían que pretendían los nazis y los soviéticos, como un ejército de fantasmas que no tenían sentimientos ni dolores y que iban a responder a las políticas anticomunistas de Estados Unidos, con lo cual ahí hace una crítica tremenda a la cuestión política dentro de lo que es una operación médica. Y cómo hay también se destaca un valor muy importante en Martin Scorsese y en esta película son los diálogos. Los diálogos que mantiene Ted Daniels y Chuck, su amigo Aule, con los médicos, porque hay un ida y vuelta, hay una respuesta rápida y hay
un diálogo inteligente y cuestionador que nos deja al espectador pensando en esta dialéctica, este juego dialéctico entre unos y otros que se contraponen y que son diálogos realmente muy astutos, muy inteligentes y muy cuestionadores, además de las escenas que podrían llegar a parecernos como trágicas o como sangrientas, que también tienen un objetivo. Esta escena sangrienta de la mujer donde se le ve la espalda con hundida, hace acordar mucho a Sexto Sentido, por ejemplo, que usa el mismo tipo de recurso. Luego hay una escena donde hace un extenso tráiler de costado que fue criticado porque mostraba la muerte cuando fusilan a todo este grupo de soldados nazis, cuando los encuentran en Dachau, en el campo de concentración, y que deciden asesinarlos directamente a todo este grupo de indefensos soldados nazis, que por más que sean nazis, eso no, él dice, esto no fue una guerra, fue un asesinato. También hay un cuestionamiento al valor del hombre, por eso dice, es mejor, en lugar de vivir como un hombre maldito, morir como un buen hombre, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra actuación en el mundo, con la vida? Y esto también tiene que ver, nos hace acordar un poco a Taxi Driver, que fue un guión de Paul Schrader, que había vivido un mes de locura en el cual había estado consumiendo muchas drogas y bebiendo mucho hasta que terminó en el hospital casi muerto, y esa angustia existencial, esa soledad que quiere mostrar siempre Martin Scorsese en las grandes ciudades norteamericanas, particularmente Nueva York, aunque no las filme en Nueva York, él siempre quiere mostrar esa soledad tremenda en muchas de sus películas, piensen en Taxi Driver o El Lobo de Wall Street, de esa Nueva York come hombres, de esa Nueva York hostil que lleva a la soledad. Y por otra parte, la crítica a la influencia que tienen las guerras en los hombres, cómo los dañan de forma irremediable. Tengamos en cuenta también lo que significó la guerra de Vietnam para los norteamericanos, que lo menciona en esa película, en ese corto del muchacho afeitándose, que fue de su último trabajo como estudiante de cine en la década del 60, precisamente cuando estaba en vigor la guerra de Vietnam. Y esta intención siempre de colocar la religión, la soledad, las angustias humanas, que también las vivió mucho Martin Scorsese, porque durante muchos periodos la falta de trabajo lo llevó a hacerse muy adicto a la cocaína, y en un momento dado, ante su desesperación, también cayó muy enfermo, fue internado en el hospital a punto de morir, y allí lo fue a ver su amigo Robert De Niro, que lo convenció de hacer, que era una película, un guión que traía a Robert De Niro, de hacer Toro Salvaje para recuperarlo física y psíquicamente, y que volviera a tener éxito en el cine, que realmente Toro Salvaje fue una gran película basada en la vida de un boxeador real. Y que también usó una serie de artilugios fílmicos, como por ejemplo que cada una de las peleas era filmada de distinta manera. La fotografía fue extraordinaria, y cómo mostraba en los acercamientos de los luchadores, de los pugilistas, visiones distintas. En una hacía una visión general, como hizo en Taxi Driver, visiones generales, o en la misma Isla Siniestra, y en otras mostraba los primeros planos o los planos cortos
de los luchadores, donde se veía la degradación paulatina, la desesperación paulatina de los boxeadores como seres humanos, no como simples deportistas. Por eso es un maestro del estudio de los personajes y dice de lo que él quiere ver. Él quiere ver cómo un hombre puede llegar, un hombre, una mujer. La mayoría de sus personajes son varones porque él mantenía una profunda amistad también de un grupo de varones, de cineastas que lo acompañaba y lo ayudaba muchísimo, porque él tuvo épocas terribles y épocas de éxito, porque le costaba conseguir financiación para sus películas, para sus ideas. De hecho, la película sobre Jesucristo tardó 20 años en lograr hacerla y después tuvo unas críticas tremendas, creo que es la decadencia de Jesucristo, no es la palabra decadencia exactamente, porque era basada en un libro que cuestionaba mucho la figura de Cristo, lo hacía un Cristo sexuado y un Cristo con bajezas humanas, y eso para el público católico La última tentación de Cristo era. La última tentación de Cristo, ahí está, la última tentación de Cristo. Gracias. Siempre sus películas fueron, o muchas de sus películas fueron polémicas. Por ejemplo, anoche Noemí me recordaba, por ejemplo, la película, esperen que... una película histórica, se me fue el nombre ahora. La edad de la inocencia. La edad de la inocencia. Una película histórica basada a fines del siglo XIX, en un ambiente muy restrictivo para las mujeres, y ella me recomendaba que hubiera elegido esa, pero esa también tuvo muchas malas críticas en su momento, porque significaba en el momento en que fue filmada, dentro de un público patriarcal, significaba una afrenta para ciertas libertades de las mujeres, ¿no es cierto? Una afrenta que él mostraba ciertas libertades que no eran políticamente correctas. Por eso hay muchas películas para ver, conflictivas o no, de este genio que es Scorsese. Y creo que más o menos les formulé lo que tenía pensado. Me gustaría escucharlos y así debatimos cuestiones de esta película. Sé que a Raquel le costó mucho verla, porque indudablemente tiene muchas escenas de gore, de tragicidad, y que el thriller psicológico lleva al espectador a ponerse en la situación de duda de personaje, de sufrimiento de personaje, y de pensar que hay un complot, que hay una conspiración, y esa conspiración es muy opresora, cuando vemos que al final la coda que se le da es una coda muy similar a Los Otros y a Sexto Sentido, en que realmente muestra que Teddy Daniels era un enfermo, que él había matado a su mujer porque su mujer había ahogado a sus 3 hijos. Esto que dice él, chorrea por la panza, por el estómago mi mujer, porque le había dado un disparo en el estómago. Pero esto lo sabemos al final de la película, de la misma manera que lo sabemos al final de la película de Sexto Sentido y de Los Otros, ¿no es cierto? Esta realidad en la cual vive, que pensamos que se recupera, que pensamos que toma conciencia, es un poco la teoría psicológica actual y de muchas tendencias psicológicas, tanto las psicoanalíticas como la del conductismo, que dicen que uno al tomar conciencia automáticamente se cura, y que aquí vemos que él toma conciencia pero luego vuelve a sus manías, y así termina en esa ambigüedad la película, ¿no? También hay una crítica, me parece, cuando el doctor Clown le dice
que hay dos grandes tendencias en la medicina psiquiátrica en ese momento, en usar instrumentos que eran terroríficos o hacer lobotomías, hacer operaciones cerebrales, o el impulso que estaba alcanzando la psicofarmacología. Y ahí hay una crítica profunda a lo que hoy en día es la farmacología de tipo psiquiátrico, que es tan utilizada y tan abusada, ¿no? También hay una crítica, y que él pensaba en una forma ilusoria o real, que a través de la comprensión del ser humano y de que el ser humano comprenda su realidad, podría ser curado. Una visión muy, digamos, amorosa de la situación, muy respetuosa de la inteligencia y de la sensibilidad humana. Bueno, ahora los escucho. Creo que ya dije todo, o todo lo que me acuerdo. A ver quién levanta la mano. Eduardo, te escuchamos. Bien, has dicho casi todo de Scorsese, y la nota de 47 páginas que incluiste era muy completa, pero estaba faltando un detalle que, a raíz de alguna afición televisiva, criticable, digamos, debo recordar que el canal Encuentro pasó no hace mucho algo muy valioso de Scorsese, que se llama Mi viaje por Italia, que es una serie que él guionó, y que es un viaje que en parte es físico, pero más que nada es emocional e intelectual, sobre los directores italianos de los cuales él reconoce ser no heredero, deudor. Es un tipo muy ameno, porque Scorsese es un tipo que ha hecho de todo en el cine, de todos los géneros y en todos los rubros de actividad. Ha hecho música, ha editado, ha escrito y por supuesto que ha dirigido mucho. Sugiero que cuando tengan tiempo, no sé si estará en Encuentro, pero en algún lugar. Yo la voy a buscar, porque yo la tenía esa. La tenía, dura que creo que como 3 horas, ¿puede ser? Yo la vi a tramos, no la vi toda además, pero sí, está muy bien. Es muy interesante, porque él tenía, como vos bien decís, una adoración tanto por Italia y por el neorrealismo italiano y por la película italiana, que hizo como un homenaje esa película. Yo la tenía, así que la voy a buscar y se las voy a poner. Es maravillosa esa película, porque aparte, como vos decís, hace un recorrido por el país y por los grandes directores. Es maravillosa. Ya la anoté y la voy a agregar. ¿Sí? Son 3 capítulos. Yo la había visto fraccionada, sí, no la vi completa, por otra parte, pero bien vale la pena, porque al estar cortada uno puede interrumpir sin perder la trama, ¿no? Claro, claro. Sí, porque además que me hiciste acordar que él hizo una filmación sobre los grandes rockeros, que fue como postergada 20 años, entre los cuales estaban los Stones, Bob Dylan, grandes rockeros, porque él era un amante de la música impresionante. De hecho, hizo varios musicales como New York, New York, que protagonizado por Liza Minnelli, que fue un fracaso de taquilla, pero que fue una demostración de su amor por la música. Él amaba la música, y por otra parte, el valor que le daba a tener una cinemateca, porque fue el fundador de la protección a través de una cinemateca, que es muy valioso para cualquier país, tener como un archivo del cine, ¿no es cierto?, de todo lo que es el cine. En Cinefilia Malversa está, buenísimo. Yo anoto todo para después agregarlo. Gracias, Roberto. Gracias, Jorge. Levantó la mano Grace. Te escuchamos, Grace. Bueno,
Yo lo que voy a contar es mi experiencia personal con la película, ¿no? Que por ahí es muy particular. Yo esta película la vi 4 veces. ¡Ah, Las 2 primeras veces, con esos, en aquel momento en que uno bajaba las películas de torrent y después le enclochabas los subtítulos, bueno, y me la guardé en un rígido externo que tengo. La tercera la vi con el señor que vive en mi casa. Pero ¿qué hice yo? Le fui marcando esos indicios que la película nos da, porque en eso la novela también, y es una característica de el género policial tradicional que Tal cual. nos exige que seamos también detectives. Entonces le fui marcando, ¿no? Fíjate esto, atendé esto. Bueno, por supuesto, nos encantó y la 4ª vez la vi este fin de semana como para redondear, ¿no? Lo que yo decía de los indicios que hacen al género policial tradicional. Por ejemplo, cuando el compañero de Teddy entrega el arma, ¿no? Se le entrega al tipo. Exacto. Entrega el arma con tanta inseguridad que vos decís, ¿qué pasa acá? Este no es policía. Segundo, él está siempre con la misma ropa, hasta que después se pone la ropa del lugar, ¿no? Tiene siempre el mismo traje y la misma corbata que tenía en el momento en que llegó a la casa y se encontró a la mujer y los niños muertos. Entonces, eso también está marcando que él está metido dentro de una alucinación y lo que recuerda es ese momento tremendo, ¿no? Y bueno, y después la cosa de los anagramas y demás. Y las claves numéricas, como bien vos decías, que era un experto en decodificación, ¿no? Y bueno, y la otra, el policial negro, donde entra toda la situación, ¿no? La situación económica, social, la crítica. Y ahí me acordé, a partir de esto de la Guerra Fría, la paranoia que vivía la gente en Estados Unidos en esa época, por la cuestión de que el comunismo le iba a sorber los sesos, ¿no? De que, bueno, desarrollemos esta cosa científica, porque del otro lado está la Unión Soviética, que de alguna manera nos va a venir a anular. Y es lo que decía Feynman el Bueno con respecto a las películas de marcianos. En esa época es el gran éxito de las películas de marcianos, porque en el fondo son los que nos vienen a invadir. En el fondo son los rusos, más que los marcianos, ¿no? Bueno, eso también está en la película, o sea que en la película y en el libro, pero me parece que Scorsese le da más intensidad a eso, ¿no? De alguna manera esa fue su infancia, él debe haber visto y haber vivido toda esa paranoia, ¿no? Tremenda. A mí lo que me parece que la traducción del título de la película es una traición hacia los que hablamos español. ¿Por qué la isla siniestra? Yo creo que nos imaginamos otra cosa cuando el título, vamos a ver la isla siniestra. ¿Qué es una isla siniestra? Un lugar donde hay horror, donde hay, no sé, hasta lo satánico puede estar, ¿no? Me parece que ahí nos hicieron una trampa, como para, digamos, mandarnos para otro lado. Y otra de las cosas que yo vi que no me quedó demasiado claro, la cuestión de esta alucinación de Teddy, terrible alucinación, que en la película no termina de explicar bien que es un gigante juego de roles, cosa que el libro sí. En el libro el médico le explica, mirá, nosotros armamos toda esta escenografía, nos resultó tremendo, tuvimos que elegir porque sabíamos que ese día iba a haber un huracán, ¿no? Cosa que la película medio como que lo sugiere. Y lo que decías vos, la cuestión de la identidad, el juego de la identidad, pero además me parece a mí
que está fundamentalmente la culpa. O sea, todo está relacionado con esa culpa que él siente, que no pudo salvar a los hijos, que no pudo escuchar el tremendo drama que tenía la mujer, y en última instancia, porque mata a la mujer. Por eso no lo puede aceptar. El domingo vi en Netflix otra película que también se relaciona con la cuestión de la culpa. Se llama La mujer en la ventana. La mujer en la ventana. Con Amy Adams, Gary Oldman y Julianne Moore. Y ahí está la culpa. No digo más porque si la quieren ver se las spoileo. Pero hay alucinaciones, hay cosas que te hacen dudar de si es real o no es real. Y en última instancia es lo mismo que le pasa a este hombre, que no puede aceptar que mató, de alguna manera él mató a sus hijos, ¿no? A mí la película me pareció, por eso la vi 4 veces, espectacular. Una de las mejores de Scorsese, una de las mejores. Y para mí es uno de los directores que yo sigo, ¿no? Desde que vi en los 70 en el Cine Belgrano en Punta Alta Taxi Driver. Doblada, porque encima se veían dobladas en esa época. Horrible. No escuchaban la voz de Niro. Pero bueno, claro. Y otra película que no tiene nada que ver es Hugo. Preciosa. Hugo es lo que el homenaje tremendo que le hace Scorsese al cine desde los inicios. A mí me pareció espectacular. Bueno, es eso. Preciosa. Sí, es preciosa. Hugo, el homenaje a Georges Méliès y a todo el cine, es preciosa y que no tiene nada que ver con esto. Es una película absolutamente provista de un sentimiento de amor, de reconocimiento, dentro de la soledad de ese chico que vive ahí arriba de la torre en la estación de trenes, que descubre a este Georges Méliès fabricante de autómatas, en realidad. Claro. Que es el mismo Ben Kingsley. Claro. El doctor de la Isla Siniestra. Claro, que es un actor de la Sanflauta. Muchas cosas dijiste muy interesantes, que también a mí, que yo coincido totalmente, y que en el libro hace especial mención que una de las primeras cosas que él descubre de que su amigo no era policía, cuando el otro paciente le dice, vos fuiste, y él interpreta que él fue el provocador de esa situación y no que él lo mató a palos, es que lo primero que piensa es lo que le costó sacar la cartuchera con el revólver. Claro. Y que ese era el primer dato que le corroboraba que no era policía. Todo lo que dijiste es exacto, es exacto. Hay algo que está sonando acá. Realmente muy buena tu apreciación, porque en lo personal parece mucho a lo que yo sentí con la película, ¿no? Todo ese tipo de argucias, de elementos, de cámaras, de flashbacks permanentes de la vida de él, y que al final le dice, y el mismo doctor le dice, lo que no aceptás es la culpa de no haber hecho tratar psiquiátricamente a su mujer para evitar que luego la mujer matara a los hijos. ¿Sí? Él dice al final de la película, ella me decía que tenía un insecto que le estaba molestando en la cabeza. Eso era una manera gráfica de decir que tenía una demencia que le estaba creciendo, ¿no es cierto? Que estaba agravando. Muy interesante tu visión personal. Raquel, contanos, por favor, lo que nos querés decir. Vayan bajando las manitos los que ya... Ahí estás, Raquel. En principio no la pude ver, vi 1 hora más o menos y salí disparando. Fue más fuerte que eso. El libro no tuve tiempo de leerlo, sí vi los documentales. Me llamó mucho la atención y lo anoté, unas palabras que estaban
una frase de un cartel que estaban cuando ellos entraban, que decían, recuérdame, nosotros también hemos amado, reído, vivido. Y no sé por qué lo trasladé a los mosocomios de la Argentina y de todas partes del mundo, ¿no? Yo en Cuba estuve en un psiquiátrico visitando, pero con características muy distintas. Los colores eran estridentes de las paredes como pintaban los internos, ¿no? Y la atención formidable que tenían. Y otra historia. Pero después no pude seguir, me molestó mucho las cadenas, vi las cadenas, me dio mucho miedo la tormenta, muchísimo miedo, a pesar de que las tormentas me gustan. Y por otro lado, bueno, ver las cadenas, ver los campos de concentraciones nazis, y ver todo eso es como volver a sacudirme a mí misma y dije, no, hasta aquí llegué y punto. Claro. No tengo ganas de seguir viendo temas que hacen a mi historia, a lo mejor los tendría que algún día enfrentar psicológicamente, pero a esta altura de mi vida, dejarlos como mochila. Pero llegué hasta ahí y más no pude. Ahora, si vos me pones una película de Agatha Christie, sí la veo, porque el sistema es distinto, la investigación es distinta, y me gustan, me atrapan totalmente. No soporto este tipo de violencia. Claro. No soporto el tipo de violencia humana, no soporto que se siga investigando lo que hizo Mengele en Alemania y después en Brasil. No sé, lo hicieron los milicos acá en Argentina también, ¿no? Y después, ahí difiero, el asesinato, que para mí no fue asesinato, de los guardias de los campos de concentración, yo creo que estuvo muy bien hecho. Esa gente no sirve para nada y nunca terminan yendo a las cárceles. A lo mejor soy muy radical, pero creo que las revoluciones triunfan cuando desaparece ese tipo de gente y aparecen unas nuevas camadas, sin que nunca nos olvidemos de contar qué es lo que ha pasado. Eso yo ayer lo viví con la declaración de una muy querida amiga que estuvo en el infierno, que contó la historia del infierno, toda una familia, madre, padre, hermana, cuñado, todos secuestrados. Por suerte la pueden contar. Entonces digo, ¿de qué sirve esa gente? Sirve la historia que nosotros podemos contar. Entonces como que todo se va concatenando con todo, ¿no? Y esos soldados alemanes a lo mejor eran inocentes, a lo mejor no sabían qué es lo que estaban haciendo, cosa que dudo bastante. Por eso escribí en el grupo que no la pude seguir viendo, me estaba haciendo mucho daño, y a lo mejor, volviéndome mayor, como que mi sensibilidad se va agudizando mucho más. A lo mejor 20 años atrás podría verlo. Lo comenté con mi hija, que es muy cinéfila, me dice, mamá, la vi 3 veces para poderla entender. Volá de ahí. A vos te va a hacer daño. Y bueno, cuando ya me lo dice mi piba, me fui para el otro lado directamente. Claro. ¿No? Quería comentar el por qué no la pude ver. Sí, ese jardín me pareció maravilloso, el lugar de afuera me pareció una cosa espectacular. Pero bueno, eso es todo. Eso, hoy mi aporte es muy, muy mínimo. Te agradezco muchísimo, no es para nada mínimo tu aporte, es muy interesante y pone en cuestión muchísimas cosas. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando nosotros vimos El Lector, en la primera parte en el otro curso, justamente lo que se ponía en cuestión era la culpa de los nazis con relación a semejante matanza de casi 10 millones de personas, de las cuales 6 eran judíos, pero había otros 4 que eran gitanos, homosexuales, comunistas, del mismo ejército alemán que los mataban, que estaban en contra, donde justamente la cuestión que se manejaba era qué pasaba con la generación que había permitido, que conocía que eso pasaba cerca de su casa, incluso cerca de Buchenwald, cerca de Auschwitz, y no decía nada. ¿Qué pasaba con esa generación
que habían admitido de alguna manera todo lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Y también es un tema de discusión lo que vos propusiste, o la aniquilación o el perdón, o no el perdón, ni siquiera la justificación, la aceptación. Es muy difícil, es muy difícil. Voy a mencionar nada más un aporte que hizo Roberto Cova cuando estaba hablando Grace, que puso, no hablamos español sino castellano. ¿Sí? Eso creo importante porque no hay una lengua española, es producto de un manejo a la fuerza del gobierno de Castilla, representado por Isabel la Católica, que impuso a la fuerza la lengua castellana a un país como España que tiene diversas lenguas, por eso le decimos castellano. Levantó la mano Emma y luego Horacio, según yo pude ver. Emma, te escuchamos. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día, Emma. Bien. Yo empiezo siempre leyendo el libro y me costaba leerlo porque yo recordaba la película. No podía avanzar porque yo sabía cómo terminaba la historia. Claro. Entonces, igualmente lo fui leyendo, y era impresionante lo difícil. Entonces dije, bueno, basta. El domingo vi la película, que recordaba el final, o sea, sabía que era un engaño, pero no recordaba todas las otras cosas que pasaban en el medio. Muchas de las otras cosas no las recordaba. A mí me gustó mucho la música, presté mucha atención desde el inicio. No sé qué instrumento será, si es un cello o un oboe, no sé, ese tono grave con el que empieza, que ya sabes de entrada con lo que te vas a encontrar sí o sí, siguiendo ese sonido, ¿no? A mí me gustó la actuación de DiCaprio, me parece que está muy bien. Después leí las críticas y dije, ay, Dios mío, qué diferencias que tenemos en lo que pensamos y en lo que vemos. Bueno, la película me sirvió para darme cuenta que había muchas cosas que no las recordaba, sí la esencia que era toda una puesta en escena hecha para él. Eso me llevó a un concepto que ahora estamos hablando y discutiendo, que es el de la posverdad. En realidad él se fabricó un mundo por otras razones, no con maledicencia o con maldad, sino que porque no podía soportar la culpa. Pero hoy está de moda ese concepto que la verdad es la verdad que yo digo desde mi punto de vista, por ese concepto de posverdad que es muy discutible si la verdad es la que yo veo o no, pero bueno, ese es un tema que está en la vida cotidiana nuestra, está en la política nuestra también. De todas maneras, de todo me llevo, incluso la recomendé a mis amigas con las que comparto posición política, les dije, véanla, que vale la pena para analizarla después. Eso me lleva, y a los comentarios que hizo recién Graciela y Raquel, me llevó a pensar en, si es que no la vieron, y tienen Netflix, el Trial of Tokyo, el juicio de Tokio. Es un documental de varios capítulos que muestra cómo se enjuiciaron a los jerarcas japoneses. O sea, es un juicio que se hace posterior a Nuremberg, en Tokio, para juzgar a las cabezas de políticas y militares de Japón, y aparece el concepto de la guerra por agresión, que parece que ese concepto apareció en Nuremberg por primera vez, y cuáles son las posturas de los jueces. O sea, el documental muestra fundamentalmente los jueces, que son jueces de 6 países diferentes, o 6 o 7 u 8, no me acuerdo. Entre ellos uno de la India, uno de Indonesia, ¿cómo es que se llama? Holandés o neerlandés. Bueno, y cómo se tejen las decisiones que se toman antes de escuchar o mientras van escuchando. Ya hay una decisión tomada por parte de los jueces
acerca de qué resultado tiene que tener el juicio. Entonces aparecen estos conceptos del derecho que son muy interesantes para nosotros, que por el nivel de cosas que se comentan acá, me parece que les puede resultar muy interesante también. Bueno, eso era para comentarle. Y de esto me llevo a otro lado, y voy enganchando cosas, a raíz de una conversación que tuvimos en este grupo de amigas que compartimos inquietudes. Volví a ver, y también está en Netflix, Rambo 3, muéranse de risa. Pero Rambo 3 muestra la situación de los rusos y los norteamericanos en Afganistán. Es una película de los finales de los 90, cuando Rusia estaba en Afganistán, y por supuesto Rambo tiene que ir a salvar a alguien y toda esa cosa que uno ya sabe de Rambo y de los norteamericanos en general. Pero hay varias cosas que dicen que, por ejemplo, al final de la película hay una frase que esta película está dedicada a los héroes afganos. Yo no sé si no tendrían que sacarlo eso ahora, ¿no? ¿Qué les parece? Porque después de lo que hicieron ellos, porque ellos están criticando la ocupación de Rusia a Afganistán, y después ellos se tomaron el mismo trabajo después del 2001. Pero bueno, es como, por supuesto que es una película para ver así saltando, ¿no? Para no ver todas esas escenas de matanza y todas esas cosas que aparecen, pero había varias cosas que valen la pena, lo que decían los norteamericanos a finales de los 90 y lo que pasó después. Bueno, eso es como una apostilla. Ese era mi comentario. Excelente, excelente comentario. Muchas gracias, Emma, porque todo lo que decís, todo lo que dicen nos ilumina tanto, nos amplía tanto las miradas, que es realmente maravilloso. Esto de la música es fundamental, es fundamental, y además todos los comentarios respecto a otras películas. Acá colocó, antes de darle la voz de Raúl, dame un momentito, porque colocó Grace, porque me dio gracia, dice, porque dijo Feynman el bueno, para que distingamos, está genial, eso está genial, porque yo también digo lo mismo, Feynman el bueno, no el malo, no Eduardo, sino José Pablo, ¿no? Dice, está en el libro Siempre nos quedará París, que yo lo leí, me encantó ese libro, porque José Pablo Feynman también es un cinéfilo tremendo, y dice en el capítulo Marcianos, es verdad, en ese capítulo que impresionó tanto a los norteamericanos, y que muchos se suicidaron cuando Orson Welles hizo ese programa de radio de los marcianos. En realidad ellos le temían a los rusos. Es tremendo, perdón esta evaluación personal, la ignorancia y el adoctrinamiento que tiene el pueblo norteamericano. Es tremendo, no sé si comparten o no, pero es un pueblo muy ignorante y muy adoctrinado por los medios y por sus gobiernos de derecha, porque los dos partidos son de derecha. Sí, no solamente los norteamericanos, muchos argentinos que vieron la filmografía norteamericana sobre los alemanes y los rusos, piensan que los alemanes y los rusos son los malos, todavía hoy. Son los malos. Claro, porque el cine, particularmente el cine hollywoodense, se ha especializado en adoctrinar mentes. No dan puntadas sin hilo, no solo por la presencia de la bandera norteamericana que tienen como obligatoria mostrar, que a mí me da mucho asco, perdón, porque digo, ya está, ya viene la botella de Coca-Cola, ya viene la botella de Pepsi, y mis hijas me criticaban cuando eran chicas, me decían el cine conversado que yo hacía, porque son tan predecibles que yo decía, bueno, ahora van a mostrar un paquete de cigarrillo de tal marca, ahora va a venir la botella de Coca-Cola, ahora va a venir la chica romántica, bien crédula y naif y tonta, ahora va a venir la bandera. Entonces se quejaban mucho mis hijas. Roberto, me levantaste la mano.
Sí, Sí. no, le pido permiso a Raúl para hacer una acotación. Eso es tan cierto que en el año 46 hizo una encuesta en Europa y el 80% decía que la Segunda Guerra Mundial la habían ganado los rusos y un 20% los norteamericanos. 40 años después, cine mediante, los porcentajes se invirtieron. La gente piensa que el 80% piensa que la guerra la ganaron los yanquis y el 20% los rusos. Nada más, gracias. Es increíble. Es genial el dato que nos presentás, Roberto, porque cómo se manipula la historia. La cantidad de millones de muertos que tuvieron los rusos en esa guerra tan dura, tampoco es reconocida. Y acá dice, te vuelvo a pedir permiso porque los muchachos y la muchacha me ponen mensaje, ¿vio? Dice... Dice Jorge, el cine norteamericano ha sido uno de los factores más fuertes para la creación de sentido en todo el mundo occidental. Totalmente de acuerdo. Es una discusión que he tenido con mis hijas y como no lo reconocen, digo, ¿para qué miércoles las mandé a la universidad si no son capaces de descubrir qué cosas crean sentido? Y después... Eso, Raquel, según el pueblo norteamericano, en Vietnam ganaron ellos. Y acá Grace me dice 26 millones de muertos en el pueblo ruso. Y el gran papel de la publicidad y su infiltración en nuestras mentes, ni que hablar. Todo esto. Digan que estamos estudiando la generación cinefina norteamericana que también quiso criticar todo esto. Ahora sí, Raúl, te escuchamos. Antes de hablar sobre la película, y bueno, un poco con lo que están comentando ahora, una de las cosas más significativas de esta situación fue lo que produjo el Mundial de Rusia en un montón de gente de Argentina, ¿no? O sea, me cansé de escuchar comentarios de cabeza de termo que fueron a ver el Mundial de Rusia y volvieron fascinados con lo que nunca creyeron que era Rusia, o sea, su mentalidad era que, bueno, eran todos edificios cuadrados, que no había cultura, que no había nada, como si Rusia hubiera empezado a existir a partir del año 40 o a partir de Stalin, ¿no? Creo que escuchamos montones de personas asombradas con algo que no debió llamarles para nada la atención si viajan a Rusia, ¿no? Bueno, parte de ese adoctrinamiento que le sucede a nuestros compatriotas, ¿no? Y después, específicamente sobre la película, bueno, a mí cinematográficamente todo lo que haga Scorsese me fascina, pero en el caso de este tipo de película, algo que me hace bastante ruido es la incoherencia de algunas situaciones. Yo sé que en muchos casos para armar una película de este tipo hay que hacer un poco la vista gorda, pero a mí me hace mucho ruido todo el ida y vuelta de situaciones que no tienen ningún sentido. Más allá del arranque en la avenida en el barco, que supuestamente lo pueden haber dormido y metido en uno de los lugares del barco para que después se encuentre con su compañero, pero me resulta extraño de dónde sale, de dónde viene, por más que él esté absolutamente pirado con ese tema y se haga toda una historia. Y después a través de la película, ¿cómo hacen? Ponen de acuerdo a los locos, a los guardias, a las mucamas, a los enfermeros para que representen una obra teatral de 400 personas para seguirle la corriente al loco este. No tiene mucho sentido. La aparición de la mujer adentro de una cueva, ¿qué hacen? Contratan una actriz los psiquiatras para que le haga el verso a él. No sé, el guardia del faro se expone a que el tipo lo mate, nada más que por seguir la corriente de todo lo que están haciendo por un individuo dentro de una colonia penal. Y por último, yo no sé si mandaría a un lugar de esos a alguien que en un arrebato mata a la mujer que le acaba de ahogar a los 3 hijos, qué sé yo. A mí no es que le voy a dar una medalla, ni mucho menos, pero no me parece de tanta gravedad como para meterlo en un sitio semejante, lleno de locos asesinos, peligrosos e inatajables.
fue lo que más me hizo ruido de la película. No le encontré coherencia al guión y me pareció muy forzada toda la pantomima que le hacen a un paciente para volverlo a cierta coherencia, ¿no? Claro. Claro. Muy interesante lo que decís, Raúl. Es muy interesante porque yo en un momento pensaba lo mismo, digo, como todos los policías saben e imitan y hacen un papel, todas las enfermeras hacen un papel, todos los enfermos hacen un papel, los enfermos que están encadenados los pies hacen un papel, como que no lo conocen cuando lo tuvieron 2 años como su compañero. La única justificación que le encontré es que ellos querían, la única que manifiestan, es que estos doctores querían demostrar con un caso muy grave, que ellos denominaban muy violento, que podían a través de su estilo humanitario de curación, que le aprobaran ese sistema de terapia para abandonar la farmacología y para abandonar las operaciones cerebrales, que eso es lo que manifiesta el médico, el doctor Kaulan, que dice, esto es una guerra, nosotros estamos en guerra contra el poder de los que quieren operar y de los que quieren introducir fármacos, para ver que hay otro sistema que puede ser posible y puede tener éxito y que les resulta mal, por último. Y que ya sabemos que gana la farmacología en todo esto, ¿no? Ahora, realmente es verdad también lo que decís, que es muy forzado toda la situación, porque cuando yo la iba viendo, si bien me gustaba la película, como dijo Grace, es una buena realización, yo pensaba, todos los enfermeros y enfermeras están de acuerdo, todos se hacen los que no lo conocen. ¿Y qué pasa con los que están enfermos? ¿Qué pasa con los que son locos de verdad, con los que se encuentran en el camino? Y todos los policías están en la componenda. ¿No hay ahí como, qué sé yo, como 300, 400 personas que están haciendo un papel entre policías, enfermeros, personal de limpieza, enfermos, que hay 66, 67, hay mucha gente. Y acá me han colocado unas cuantas cuestiones que me parecieron, esperen. Jorge me puso, voy a ir desde la primera. Esther, sobre la universidad y tus hijas, ¿dónde te garantizaron que la universidad te agrandaba la cabeza más allá del título? Sí, es verdad, Jorge, ya lo comprobé. Ni que hablar de la que es ingeniera, un cuadradito así, un cuadrado, ¿no? Perdón, porque sé que acá hay varios ingenieros, pero también de la ingeniería hay mucha gente que se aparta, conoce otras realidades, se acerca al mundo real, al mundo social. No es un atributo solamente de los que hacemos humanidades o ciencias sociales, porque también hay intereses particulares, hay grandes ingenieros, grandes de las ciencias duras, que también, equivocados o no, como sería el caso del físico Ernesto y la pucha. Perdón. Sí. La única instrucción que uno tiene y la única educación a fondo que uno tiene es la calle. Patear las veredas en forma continua y ver qué es lo que pasa. De lo bueno y de lo malo. Y quizá la historia que uno ha tenido, ¿no? La historia personal, las biografías. Tengo compañeros y compañeras de filosofía y letras del 70 que son de terror. O sea que las carreras no inciden. Si bien es cierto que tuvimos muy buenos docentes, pero claro, también cada uno después siguió su onda. Y hemos decidido cortar con algunos porque fue imposible seguir. Así que no pasa por los ingenieros o los físicos o matemáticos. En realidad tiene que ver, me parece, más con lo que dice Raquel, qué hizo cada uno y qué buscó cada uno
además de su formación profesional. Claro, es Y verdad, te agrego- gracias. te agrego algo más, Marta. Me gustó la actitud del nuevo ministro de Educación de separar la Biblia de la Constitución. Un gesto muy simbólico. Muy extraordinario. simbólico, me pareció extraordinario. Hacia ahí creo que tenemos que apuntar en estos momentos, ¿no? Pero creo que el ser humano debería apuntar hacia ese lugar. Una cosa y otra cosa. Sí, Y es un voló a gesto. los secretarios, los voló a todos. ¿Cómo? Voló a los secretarios que venían de Trota. Muy bien, porque Trota creo que fue lo más, a ver, ¿cómo podría decir? Lo más siniestro, hablando de la isla siniestra, lo más siniestro que hemos tenido en educación. Después de Bullrich, ¿no? Que fue realmente, bueno, eso es innombrable, eso es innombrable. El reino Acordate lo que dijo Bullrich, que en educación teníamos que hacer la segunda campaña del desierto. Claro, me parece que más horroroso que eso no se encuentra. Claro, y que no debía Pero él dijo que era enseñarse. gestor, que no era docente. Él dijo que era gestor, no era docente. Sí, Acordémonos tremendo, también de eso, venía a tremendo. gestionar. Tremendo, y además que dijo que, y no quiero ahondar más en esto para no entretenernos, que no había que enseñar el pensamiento crítico. Dice Raquel, estuve en Rusia cuando fue el partido de Rusia y Argentina, el amistoso, y más que verlo, me atrapó el lujo del estadio calefaccionado y la tensión. ¡Qué increíble! Grace dice, las incoherencias de las que habla Raúl son las que me dejan dudas sobre si es una completa alucinación de Teddy o un gran juego de roles, como dice el libro. Emma dice, en el libro queda más claro lo que se juegan los médicos con ese juego de roles. Se juegan su propia prestigio. Ahí se juegan, me parece, que se juegan el prestigio y el triunfo de una metodología terapéutica. Enrique Martín dice, para mí se muestra la alucinación del personaje, es lo que él ve, no lo que sucede, salvo el final. Emma dice, y si solo es lo que Teddy cree ver, y me dice Roberto, dejate de jorobar, estar con tus hijas, aceptar el mensaje de las urnas. Dice Grace, claro, eso es lo ambiguo de la película, no es tan lineal en eso como el libro. Sí, es verdad, no es, el libro es lineal. El libro es una historia que comienza y termina sin mucho análisis acerca de la ambigüedad. No le encontré al escritor. El escritor es un relator de sucesos. Es un relator, un relator de hechos, ¿vieron? Un relator de acontecimientos. Pero no es un analista de la ontología humana, del ser humano, de la filosofía. No es. Propio, diría, conductista norteamericano, un norteamericano pragmático que cuenta hechos que se suceden. Eso también es una evaluación que hago con respecto al libro. A mí me gustan más, por supuesto que acá tenemos que ver todo. Quizás los libros más valiosos son aquellos que tengan una intensidad, una densidad, como vemos en muchísimos autores, argentinos o no, y en esta nueva onda de escritores y escritoras argentinas, donde no hay un género definido y que realmente van y vuelven sobre ciertas cuestiones. Yo creo que un libro que a mí me gustó mucho, Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin, que ahora la van a dar en Netflix, nos va a mostrar otro tipo de narrativa, donde se mezcla lo personal, lo íntimo, lo ecológico, el negocio del glifosato, los intereses de un país, ¿no? Y dos libros que les recomiendo, ya sé que se los recomendé. Lo de Soledad Barruti, para ver en estas cuestiones, es Mal comidos y mala leche.
Y en Mal Comidos, una cosa que me llamó la atención, y lo tengo que decir con todo el dolor del mundo, que la ley de favorecimiento del cultivo de la soja y el uso de agroquímicos, no sé si del uso de agroquímicos, fue emitida durante el gobierno de Cristina Kirchner. Cuando yo leí eso, me quería agarrar una galletita criollita y empezar a darme con todo lo que amo a Cristina, ¿no? Porque no sé qué intereses se jugaron para favorecer el cultivo de la soja y que tan daño hizo en todos los aspectos a la Argentina. Solá era gobernador. ¿Cómo? Solá era el gobernador. No, pero sí, bueno, Solá es ingeniero agrónomo y a él le interesa el poder del campo. Nada más, ya, pero por lo menos el libro dice que fue en el gobierno de Cristina, da la fecha, da el número de la ley, tremendo. Sí, Raúl. Me parece que lo que mencionan a Solá es el de la introducción de la soja, además del año 96. Es bastante previo a Cristina. Claro, sí, era la creo soja que era ministro de transgénica. Agricultura en esa época, Sí, ¿no? Claro, y era el sí, gobierno era de Menem. ministro de Agricultura y era la soja transgénica. Sí. Entonces sí está mal, o yo leí mal, porque es propio de un gobierno pragmático y neoliberal como el de Menem, y de una de las mismas características como Solá, menos mal que lo sacaron de Relaciones Exteriores, que no tenía nada que hacer ahí. Ahora yo me pregunto, ¿qué tendrá que hacer Cafiero ahí? Perdón. No sé. No podían poner un Tayán ahí, que es un experto, que de lo nuestro, que bueno. Una amiga mía dice que Cafiero es el Papa, es una enorme relación con el Papa, y que hoy en día nuestra, digamos, la diplomacia mundial tenés Estados Unidos, China y el papado, como un fuerte factor político en la política internacional. Es el análisis que hace ella. Ah, bueno, gracias, porque nos ayuda. El Papa de alguna manera está pidiendo ayuda, porque lo quieren fletar para que vea a Cristo. De alguna manera ayer dieron a entender en la televisión, en distintos canales que estuve viendo, que están queriendo que se muera, que empezaron a hablar de que esta operación que fue sometido iba a ser otro tipo de cosa, mucho más grave, mucho más serio. Un papa que está bastante comprometido y que quieren... lo quieren matar. Le van a dar un techo, le quieren dar un techo. Claro, claro. Bueno, eso me alivia, lo que me están diciendo me alivia un poquito, que a pesar de ser judía le reconozco al Papa su interés por los pobres y su identidad política, ¿no es cierto?, en la Argentina. Bueno, gente, llegamos la próxima. Me dijeron que Star Wars, la primera del 77, está en Netflix, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es así? ¿Es así, Roberto y los que saben más? Star Wars. Yo no sé si está en Netflix. Yo me había olvidado que te había dicho que le iba a pegar los subtítulos. Ahora lo estoy haciendo, pero no sé por qué está tardando mucho. Así que voy a ver si en el transcurso del día lo soluciono y o si no, busco primero Inteligencia Artificial de Spielberg, que tenemos el libro. ¿Les parece? Bueno. Inteligencia Artificial seguramente la conseguiré en Cinefilia Malversa, en Ocru, ¿sí? ¿Verdad? Calculo que sí, ¿no? Roberto, ¿qué decís? Que inteligencia artificial la conseguiré más fácil, ¿no? Espera que no te das la voz. Si me das unos segundos te aviso. ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, yo te voy a esperar a ver vos qué me decís, porque son las dos que me faltarían.
obvio que las puedo cambiar por otras si es que tengo el libro, ¿sí? Porque tengo para Star Wars, tengo Dune, no sé si se pronuncia así, el libro que obviamente me lo consiguió Roberto, y para inteligencia artificial el libro es Super Toys Last All Summer Long, que por supuesto me lo consiguió Roberto, porque yo no los conseguía. Podemos cambiar, ¿sí? Yo voy a esperar a ver lo que dice Roberto. Igual ya saben que entre hoy y mañana ya les voy mandando el material. Bueno, los saludos a todos. Fue maravilloso escucharlos, como siempre. Les mando un besote a... Esther, es la inteligencia artificial es la de Spielberg. Sí. Sí, está en Cinefilia. Perfecto, entonces es de Spielberg, sí. Entonces arrancamos con inteligencia artificial. Dale, ¿te parece? Es de Spielberg, sí, es de Spielberg. Bueno. Sí, sí. Arrancamos con esa para la próxima. Chau, gente, nos vemos. Gracias, gracias, Roberto. ¿El libro cuándo lo mandás? Hoy. Okay. Hoy. Corto y les pongo. Corto y se los pongo. Bueno, un besito, gente. Chau, chau. Chau. Chau, chau.